¿Qué debe hacer una propiedad horizontal cuando su administrador comete un error y llega una demanda? ¿Quién la cancela? ¿El administrador o los copropietarios? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, lo primero que tenemos que entrar a determinar es que el administrador, de conformidad con el artículo 50 de la ley 675 del 2001, es el representante legal de la propiedad horizontal, de la persona jurídica, la ficción legal, que en este caso es una persona jurídica civil, como lo define la ley 675. Es decir, como es una persona jurídica como tal, necesita de alguien para que obre en nombre y representación, y ese puntualmente es el administrador que tiene la facultad de representarla legalmente. Así las cosas, el artículo 50 nos define, ¿cierto?, que el administrador está obligado siempre a actuar siempre en beneficio de la propiedad horizontal, so pena de responder a los copropietarios por los perjuicios que le cause a los mismos, a la propiedad horizontal o a un tercero, y responderá, define la norma, por una culpa leve, por una culpa o una culpa grave, determinando y definiendo puntualmente el dolo con el que éste actúa o realiza esa labor de administración. Igualmente, la norma también nos define que si él se extralimita en sus funciones o incumple las mismas, pues también responderá a los copropietarios. Así las cosas, si dentro de una propiedad horizontal un administrador comete un error, ¿cierto?, ya sea que se incumpla sus obligaciones o se extralimite en las mismas y producto de eso le genera un daño a un tercero o a un copropietario, y esa persona, ese tercer copropietario demanda por el comportamiento, pues a quien va a demandar puntualmente va a ser a la propiedad horizontal como tal. Y siendo así las cosas, siendo una persona jurídica independiente, que obviamente obra por intermedio de un representante legal, pues debe ser la copropiedad quien entre a responder por ese daño o ese perjuicio que le causó al copropietario o a un tercero, ¿cierto? Hasta ahí, digamos que estamos claros. Ahora bien, ¿tiene la copropiedad la facultad de repetir contra ese administrador? Porque el comportamiento que tuvo generó un detrimento patrimonial en cabeza de la propiedad horizontal como tal, que no afecta solamente a un copropietario, sino que los afecta a todos puntualmente. Y en eso la norma es muy clara, manifestándose la responsabilidad que tiene el administrador en el evento en que incumpla o se extralimita en sus funciones. Y para eso el artículo 50, en la parte final del inciso primero y el inciso segundo, nos trae la siguiente, definición, el siguiente texto, que manifiesta que los actos y contratos que celebren en ejercicio de sus funciones se radican en la cabeza de la persona jurídica, lo que acabamos de explicar hace un instante, siempre y cuando se ajusten a las normas legales y reglamentarias. Los administradores responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave ocasionan a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. La norma dice dolo, culpa leve o culpa grave. Y adicional a eso, la norma en su inciso final dice, se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación a la ley o de reglamento de propiedad horizontal. Para que podamos entender un poco mejor este artículo en cuanto a la responsabilidad del administrador, es menester remitirnos al artículo 63 de la ley, el artículo 63 del Código Civil, en el cual entramos a definir primero qué es el dolo, qué es la culpa grave y qué es la culpa leve. Entendamos el dolo como la intención manifiesta de causar daño a una persona o a su propiedad como tal. En el caso del administrador, pues el dolo es una intención manifiesta de causar un detrimento patrimonial a la copropiedad, ¿cierto?, por un comportamiento que él sabe que es contrario a su mandato, que hay un incumplimiento de sus obligaciones, pero sabiendo lo que le va a causar un daño a la propiedad horizontal, no le interesa y así todo tiene la intención de causar ese daño en particular. Así las cosas, el mismo artículo 63 nos define qué es la culpa grave, y nos dice que es la que emplearía, ¿cierto?, el administrador de una manera irresponsable, ¿cierto?, de una manera negligente, con impericia, ¿cierto?, de causar o de manejar una situación o una conducta que él realice con la finalidad de causar
un daño a la propiedad horizontal o un detrimento. La norma lo que menciona es que esa persona actúa como la persona más negligente del mundo. O sea, es consciente de que su comportamiento es irresponsable, pero a él no le interesa absolutamente nada, no hace nada para detener su comportamiento. Y el mismo artículo 63 nos define que la culpa grave, ese comportamiento se equivale al dolo, es decir, a la intención de causar un daño. El comportamiento de ese administrador fue tan irresponsable, fue tan negligente, fue tan imprudente, que se entiende que tuvo la intención de causar un daño a la copropiedad, por eso se equipara al dolo civil. Ahora bien, la culpa leve es el comportamiento que tiene un ciudadano, ¿cierto? O la persona, en este caso el administrador, que asumiría en sus propios negocios. Es decir, la norma presume que el administrador trata la labor de administración como si fuera un negocio propio, pero así todo comete un error y producto de ese error se genera un detrimento patrimonial en cabeza de la propiedad. La norma, la ley 675 en su artículo 50, presume este tipo de culpa para los casos en que el administrador se extralimita u omita sus funciones, es decir, la norma le da una categoría de culpa de la más lesiva, de la más leve, presume, obviamente es una presunción legal que admite prueba en contrario, y lo que la norma está diciendo es, él trata su labor de administrador con el mayor cuidado, con la mayor diligencia, pero aún así y todo se comete un error y producto de ese error, ¿cierto? Pues se causa un detrimento patrimonial a la copropiedad. Así las cosas, y en el sentido de la pregunta, acá lo que tenemos que tener en cuenta es poder demostrar mediante un proceso, ¿cierto?, de responsabilidad civil contractual, extracontractual, dependiendo del caso, de que ese administrador actuó con dolo, con culpa grave, que fue negligente en su labor y que producto de esa negligencia, ¿cierto?, la copropiedad fue sancionada y producto de que fue sancionado hubo un detrimento patrimonial y en razón de eso puede la copropiedad repetir en cabeza de él siempre y cuando se logre probar los copropietarios la intención que tuvo el administrador en causar ese daño a la propiedad horizontal en cabeza de la administración.